¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en un bus? Hoy les voy a mostrar toda la experiencia. ¿Cómo es dormir aquí? ¿Cómo es ir a un baño aquí? Tenemos hasta un baño tecnológico como en Japón. También cómo me voy a bañar aquí, obviamente. Cómo vamos a hacer algo de comida, porque también tenemos una cocina. Bien, aquí les tengo una pequeña sorpresa, pero esto lo van a ver solamente si van al video hasta el final, porque no hay solamente el bus, pero también es toda la parte del exterior que viene con una sorpresa espectacular. Entonces, vean el video hasta el final si quieren ver toda la experiencia de cómo es estar en un bus y vivir en un bus. ¿Y en dónde estamos? Estamos en Rumanía. ¡Empecemos! Bueno, y ahora para empezar bien el video, como ven en el intro, bien interesante que hicimos al interior, les dijimos que le vamos a mostrar toda la parte del exterior de la Baraka Bus. Entonces, para explicar un poquito, la Baraka Bus es de unos amigos, no sé si lo había comentado, que son muy cercanos a nosotros y ellos también son vloggers aquí en Rumania. Le vamos a dejar aquí para que vean un poquito quiénes son y qué tipo de videos hacen, pero hicieron un proyecto muy bonito que es Baraka Bus, que es como un bus que lo remodelaron y lo están alquilando a la gente que quieren visitar. Hicieron todo muy bonito, entonces les vamos a mostrar cada cosita, todo lo que hicieron y toda la experiencia que vamos a vivir aquí hoy. Primera parte con la que vamos a empezar es todo eso que hicieron aquí, que me parece demasiado lindo. Es como una tipo de terraza donde puedes estar el invierno y el verano todo el tiempo. Estamos en Rumania aquí, entonces sí hay invierno, como pueden ver en esas montañas de atrás. Todavía hay nieve y estamos casi en mayo, mi gente, estamos casi en mayo y todavía hay nieve allá arriba. Entonces imagínense, y me parece muy bonito todo lo que hizo por acá. Todo eso es divino, todos esos detalles. Él es una persona que trabaja mucho en detalles. Van a ver que lo dije bastante en ese video. Les vamos a mostrar aquí un poquito. Aquí está caliente, miren cómo se ve bien isolada, porque literal ya no se escucha nada allá afuera. Una calidad súper buena. Miren, eso es como una cosa de verano para hacerse aquí algo. Cuando vas a hacer un barbecue por ahí, aquí. Exacto, estás aquí con la gente. Una cocina afuera, pero también tiene allá otra cocina que está tapada. Mira un poquito el detalle que tienen aquí. Un poquito de Colombia, un sabor de Colombia, un sombrero colombiano que le habíamos traído. Y bueno, esa es como la parte de descanso, que puede estar aquí en verano, en invierno, primavera, en cualquier tiempo del año. Ahora les voy a mostrar como otro lado que hicieron ellos, porque ellos quieren que la gente que viene aquí tenga una experiencia muy auténtica, ¿sí? Muy orgánica, muy chévere. Entonces también hicieron como un coso donde están plantando una huerta para poner tomates, todo tipo de verduras, para que la gente, dijo, cuando cocinan, vienen directamente aquí, pueden coger sus cositas para utilizarlas para la cocina. En ese momento no es, porque estamos en abril y aquí todavía hace frío, todavía no es temporada de esto. Bueno, aquí estamos. Y quiero mostrar también eso, como lo hicieron muy chévere, todo de madera. Y esto que lo trajeron de África, que también como muchas personalidades. Aquí se ve mucho todo, cada cosita. Ahora estamos siguiendo por la otra parte, que aquí es como la parte de barbecue, ¿sí? Aquí es como la parte donde uno pues tiene esa mesa, tiene aquí atrás de eso no lo vamos a destapar ahora porque no, pero aquí también tiene otro coso para lavar los platos, para preparar toda la carne para el barbecue. Tiene aquí uno así y aquí abajo y tienen para el agua. Me parece muy interesante también de la manera que lo hicieron, en madera vieja y todo. Y aquí tienen este lugar también para poder estar, hacer una fogata, comer de pronto unos marshmallows o hacer otras cosas. Aquí en Rumania también tenemos algo, es como una comida que se hace en una olla muy grande y se coloca aquí arriba encima del fuego. Tocana también le hace aquí y lo hacen acá, entonces es como muy chévere haciendo el humo así. Vamos a seguir por esta parte. Esto es el bus, es la atracción principal, pero ahorita vamos a llegar también y le vamos a mostrar. Aquí es como otra parte que quieren hacer en el futuro. También hay un coso para hacer cine en la noche, como ven esa cosa, esa se deja por abajo y se hace el cine. Entonces aquí quieren poner como unos colchones, como es en el futuro también van a llegar como con un jacuzzi caliente que va a ser muy bacano. No, pues un chubar le llaman aquí, que es como un jacuzzi, sí. Aquí un video de cómo es el chubar, porque es diferente un poquito del jacuzzi, no es tan así, es caliente, exacto. La zona de pues hacer así columpio. En la noche todo eso se aprende y se va a ver espectacular, también lo van a ver de la noche. Entonces me gusta mucho cómo hizo todo eso para que pase el agua bien bonito, espectacular. Y cuando miras estas vistas y no hay nadie, literalmente, realmente usted, me parece un lugar todo de paz que te llena. Eso lo vamos a ver después, pero vamos a seguir. Aquí hay unos espacios, ¿ya que les importan los espacios? Ahora vamos a mostrar un poquito los espacios. Digo, es como en el avión, no hay tanto espacio adentro, entonces la maleta se dejan aquí. O si tiene un coso para, ¿cómo dice? Si tienes una maleta en la espalda, pues es para eso. Aquí tiene toda la parte de las tuberías. Como pueden ver, eso me decía que fue uno de los trabajos más complicados, esa de la tubería, plombería, electricidad y todo eso, porque traer esto aquí en la mitad de la nada es más complicado de lo que parece. Aquí también hay otra cosa, un baño como estaba en los tiempos de antes, pero un poquito modernizado. Uy, güey madre. Es un baño de jardín. Antes en Rumania, no sé si en Colombia estaba lo mismo. Había solamente un hueco, ahí caía y estaba horrible. Bueno, eso en Rumania ya bastante. Pero en Colombia antes sí se utilizaba, creo que
todavía, no sé. Deben de estar porque no había otra solución. Los baños estaban afuera. Exacto, También. todos los baños estaban afuera. Aquí toda la parte eléctrica es con paneles solares, porque pues es complicado de traer acá. Todo eso es lleno de paneles solares. Aquí tiene un espacio para colocar cosas, máquinas de cortar, otras cositas. Bueno, creo que eso es todo el recorrido un poquito de toda la parte exterior. Ahora vamos a pasar a la parte interior, que obviamente es como la parte que más nos interesa, más nos da curiosidad. Vamos a mostrar un poquito, tenemos que quitarnos los zapatos, una ley muy importante para la persona, como les expliqué, es un amigo de nosotros. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo se abre la puerta porque tiene un sistema muy interesante. Con esa llavecita de acá vamos a empujar en el D y se abre literalmente como un bus de verdad. Entonces me pueden acompañar. Aquí tiene un espacio para colocar los zapatos. Como ven, todo está muy limpio, muy bien hecho. Entonces me pueden acompañar. Vamos a cerrar la puerta para que no entre el frío, obviamente. Entonces vamos a empezar con toda esa parte que es como más que toda la parte principal, ¿cierto? Vengan por acá, vamos a empezar de acá para allá. Entonces, aquí es toda la parte del frente. Aquí tenemos algo muy interesante que les decía en el intro. Esto va a ser un proyector. Entonces vamos a colocar para ver películas. También lo van a ver más en el video. Viene el proyector por aquí, a grabar está todo. guardado. Aquí en esta cosita, véanlo, aquí está el proyector. Tenemos ahí un lugar especial para colocarlo, para poder ver bien chévere películas en la noche. Es una experiencia bacanísima. Esto todavía está, obviamente es funcional y todo, pero no lo vamos a utilizar porque no queremos dañar algo. Toda esta parte, si quieres hacer una cama más grande, se puede quitar porque aquí pueden entrar hasta 4 personas. Quitas esto, eso lo colocas así y literalmente tiene una cama bien bacana. La parte muy interesante, que creo que fue una parte muy complicada de hacerlo en un bus, creo que es la parte de la cocina, que yo creo que la cocina es como la parte más importante de este, pues me parece algo tan espectacular de hacer algo así en un bus. Y miren esta vista, que me parece que es lo más especial. Literalmente aquí me siento como un anime. Aquí a mí me puede dar hasta placer de lavar los platos, literalmente. Ay, no ¿cómo tendré así? problema. Oigan, a mi tío, ¿usted también lo lava en la casa? Sí, pero aquí lo lavo con amor. Aquí lo hago con amor. Este me parece muy chévere, todo está muy funcional. Vamos a mostrar un poquito que literalmente es full equipado. Un apartamento, literal. Es literal como un apartamento y es súper bien. Aquí tiene hasta condimentos, vasos, platos. Aquí tenemos hasta pues otras cositas interesantes. Vamos a seguir por acá. Aquí es un espacio para colocar otras cosas. Aquí también tenemos papel. Entonces es súper bien equipado, que hasta tenemos papel de este para... Aluminio. O sea, es muy bien equipado, es impresionante. Aquí tenemos la basura. basurita, tenemos una cosa para recoger esto. Aquí tenemos el refrigerador, que también traímos algo de comida nosotros, unas ¿Qué? bebidas. Vamos a preparar algo también en esta hermosa Vamos. cocina, Dios mío. Exactamente, aquí también hay pues otros Platos, detalles. ollas. Vamos a mostrar todo porque es el punto del video de mostrar, mire, ay, qué lindo. Vean cómo tiene eso personalizado con Barack Abbas, qué lindo. Son unas personas muy atentas a los detalles, todo lo hicieron con mucho amor, con mucho cariño. Entonces por eso la gente que viene aquí les piden mucho de respetar todo y de hacer las cosas pues para no... Y aquí tenemos todas las cosas que necesitamos para hacer comida. Tenemos una maquinita de café, nos dejaron miel, son los chocolaticos. Estamos en Pascua. Estamos en Pascua, entonces Sí. dejaron también esto. Aquí tenemos también, si queremos escuchar un poquito de música, tenemos para hacerlo. Son las personas que viajan mucho a otros países, entonces hicieron todo como una personalidad. Ah, son ellos de acá, literalmente, ellos son la familia. También traen muchas cosas de otros países de África. Por ejemplo, le dieron como un poquito de personalidad al lugar con cositas más especiales de por allá. Vamos a seguir para el baño. En todo el sistema. Sí, es súper bonito. Tienen también aire acondicionado. Aquí tienen toda la clima que también me estaba contando que es todo un trabajo. Fue algo muy... La parte más difícil del bus fue eso, la calefacción y todo el sistema. Vamos a seguir. Pero les quería mostrar algo muy interesante también, es que hasta pusieron como unas chanclitas bonitas. ¿Y por qué no las utilizamos? Teníamos que utilizarlas, Utilicémosla. hágale. Dame unas a mí y unas para ti. Eso. Esas parecen más chiquitas para Sí. ti. Eso. Gracias. Creo que son naturales. Ay, qué lindas, son súper acolchables. Sí, creo que son de pelo de oveja natural, yo creo. Aquí también les decía de las cosas de África, eso también creo que es bien de África. Pero es que Me tienen contaba. unos detalles, me encanta cada parte. Tienen tantos detalles tan lindos, o sea, me encanta cómo lo Se hicieron. bajaron todo muy así. Muy Sí, así meticulosos. trabajaron. Muy atentos, me gusta mucho esta cosa, da también bastante personalidad, esto también. El baño, que el baño es simplemente espectacular, miren esa belleza. Y lo más interesante es con un baño inteligente, también tiene aquí el sistema, por ejemplo, si quieres levantar esto también, si quieres como Increíble. cerrarlo. Tenemos hasta para lavar toda la parte, bueno, esas son cosas más. O más sea, de por allá. hay bastantes de opciones. O sea, todo, literal, de aquí exacto. sales es limpio hasta el alma. Limpiecito, no necesitas papelito. No. Pero bueno, me parece muy chévere que hicieron una inversión de esta porque Espera. es algo complicado de Pusieron traer. también esto. Yo creo que para las personas que nos quedamos mucho tiempo en el baño Para poder necesitamos. cargar el celular, de aquí nunca Literal. no sales. Y la ducha, imagínense hacer una ducha en un bus y tener agua constantemente, es algo muy chévere. Me gusta también trabajar todo con materiales muy calitativos. Miren estas cosas, que todo está muy chévere. Me gustó
mucho, pero la vista, imagínese, estás aquí haciendo popó. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Imagínate, ay, ay, qué rico. Uy, parce. Mejor dicho, aquí ni necesitas celular, te quedes con esa vista hermosa. Todo el campo es divino. También, por si quieres más privacidad, pero creo que aquí nadie va a venir a molestar, la verdad. Eso es una diferencia un poquito y vamos a hablarlo ahorita. En comparación un poquito con hacer esto en Colombia, creo que sería un poquito más complicado desde el punto de vista de la seguridad. Uy, la vista, Ahí Dios está. mío. Mejor me quito yo esta. Sí, quítate y daño la dejo vista. La peor parte que les quiero mostrar es esto de acá, que literalmente miren un poquito cómo es de cozy. O sea, literalmente aquí, yo me siento aquí como si fuera un anime, literal. Si veo unos animes llenos de paz, esto es el lugar, literalmente es increíble y miren esa vista. Imagínense cuando nos levantamos en la mañana y vemos esto. Díganme ustedes si no es increíble. También lo pensaron muy bien de poner para cargar el celular, todo el sistema de calefacción. Todo el sistema de calefacción viene por esos tubos de acá, que también es muy interesante. De pronto se preguntan en invierno si no hace mucho frío al lado de la ventana. De pronto un poquito, por eso tenemos calefacción y colocaron esas cositas como para parar un poquito el viento que viene. De aquí por atrás que les muestro más esas lucecitas muy bonitas, muy tiernas. Sí, todo está Esto súper es lindo muy decorado. Calitativo, muy bonito. Entonces vamos a sentarnos ahí un rato y hablamos. Ahora vamos a tener así como momento de relajarnos nosotros también, disfrutar un poquito el lugar. Vamos a dejar un poquito la grabación al lado, descansar un rato, pero nos vamos a alistar después de hacer una comida. Traímos unas pastas con la salsa de pesto para hacer algo bien rico. Aunque hasta aquí llegan los pedidos, literal. Nos dijeron. Nos dijo el dueño que si queremos de pronto algo de acá podemos llamar. Perfecto. Pero Bueno, nosotros queríamos vivir como la experiencia. claro, toca hacer algo de comida acá. Unas pastas al menos con esta vista. Es hermoso, es divino. Bueno, ahora vamos a ir porque hay la posibilidad de ver unas ovejas y de mostrarnos un poquito el proceso de cómo se hace el queso. Entonces eso es también una experiencia muy chévere de aquí de Rumania, que todavía es muy natural como país y todavía uno puede aprovecharse de esas experiencias. Miren estas bellezas y con los perros grandes de campo y todas las ovejas. Aquí creo que vamos a parar para verlas un poquito. Bueno, y aquí hemos llegado al lugar y aquí, como ven, pues están preparando todo el proceso de cómo hacer el queso, cómo hacer todo este proceso, y es algo pues muy natural que todavía se hace aquí en Rumania. Es como así, vienen en el campo, vieron las ovejas en el camino y aquí pues la gente literalmente vive acá, ahí hay las vacas, pues cuando hay que cuidar todo ese lugar en la noche, entonces ahí duermen o descansan, mientras cuidan los animales para que no vengan los animales, los osos, los oros, entonces más animales que son peligrosos para eso. Lobos, perdón. Estaba viendo una vaca, creo que grabé algo con esa, decía que son muy diferentes a las vacas de Colombia. Las vacas en Colombia tienen como esas cosas atrás que no existe, creo que es otra raza. Pero bueno, es chévere. Es una experiencia muy chévere del lugar también. Y allá al frente es la baraca, literalmente con la vista, y ahí se ve la baraca donde nosotros vamos a dormir esta noche. Y aquí es la ciudad como de Brasov, y ahí es la ciudad de Drácula, que la van a ver en otro video. Muestro un poquito el lugar, se están calentando con esto, súper calentico. Y bueno, aquí es el tiempo de descanso. Mira la vaca, una mini vaca. Ay, qué linda. Un becerro. Ella se ve enojada, esa se ve enojada. Decía que las vacas son, creo que es solamente de raza. ¿Ves? No tienen esas cositas atrás, como una camilla, creo que se dice, no estoy seguro, pero algo así parecido. Pero está hermosa. Bueno, y aquí es el cuarto como donde se hace el proceso del queso. Aquí está el señor como trabajando, está preparando pues como todo el lugar. Vamos a seguir mostrando un poquito más de lo que se está haciendo por acá. Aquí hay un queso, que no me debe decir, no sé exactamente por qué, pero vamos a preguntar. Ya está hecha, sí. Está cortada. Ya está cortada y la pone ahí. Vean cómo la está colocando. Bien orgánico, para decirlo así. Más orgánico de eso no vas a encontrar. El pasto está bien natural, todo está bien así. Todo esto está, que si lo queremos probar, obviamente vamos a hacerlo. Toda la experiencia para la colombiana, para que pruebe. ¿Está antojando eso o no tanto? ¿Sí? ¿Te gusta el queso? Está muy salada, dice el señor. ¿Sí te gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Fresh? ¿Tiene una diferencia con la de Colombia? Pero muy parecido. Muy parecidas. ¿Pero te gustó? ¿Estás comiendo toda? No soy un gran fan del queso para nada en el mundo. Casi no como, pero lo voy a probar igual. Pero está muy rico. Está bien salado, pero no está feo. Pero se siente un sabor. Han hecho un sabor muy poderoso. Bueno, está mal. Está rico. Decía que más orgánico de eso no vas a encontrar. Literalmente es súper natural. Es un pasto acá y no le está poniendo nada, ningún tipo de químico. Es literalmente al 100% lo dejan así. Como se ve acá. Y aquí como le sale pues todo el agua. Teoría interesante que cuando el huevo está aquí arriba significa que está suficiente salada. Entonces por eso hay un huevito ahí metido en la mitad de la nada. Yo también me preguntaba por qué había un huevo ahí. Vamos ahora a probar la que está aquí porque me dice que está mucho más dulce que la que está atrás. Voy a comer muy poquito.
Sí, está muy dulce, muy diferente que la de acá. Esa está súper salada, pero esa está bien dulce. Hay mucha diferencia, ¿no? Como una cremita. Le está haciendo eso como para que vaya todo pues, agua, para decirle así, para que se vaya todo. Y lo está cortando así. Ese cuchillo tiene un nombre, pues peine, literalmente. Y así lo cortan. Ven, y ahora lo va a subir con esa tela que hay, como para que de verdad se salga todo el agua que hay. El señor lo coge con fuerza, se va a forzar un poquito y vea cómo empieza a salir todo. Estoy muy curioso lo que está pasando con lo que queda. Vamos a preguntar, pero ¿qué les parece el proceso? ¿Algo parecido en Colombia? Pensando aquí, mirando un poquito todo el trabajo que hace este señor, estaba pensando cómo debemos de ser de agradecido con esas personas que pues literalmente están haciendo todo ese trabajo que es duro, que no huele rico, huele feo. Es todo el proceso que es muy importante, y de pagar, de bien pagarlo. Yo creo que esos son uno de los trabajos que deberían ser los mejores pagados, porque literal la gente pues no podemos vivir de una manera, para decirlo así, sin ellos, porque si ellos no harían ese trabajo duro, pues nosotros no tendríamos todo eso. Que el señor que están haciendo con eso dijo que normalmente lo botan, que pues con eso no se puede hacer mucho, normalmente se hace otra cosa, pero eso no es el tipo, es como otro tipo de queso que a mi papá le gustaba mucho también, lo comían mucho en sus tiempos. La gente dijo que de ese tipo de queso no sale el bueno, que eso es un poquito como durito así, no sé cómo explicarlo muy bien en español, pero que no es el que está por hacer el otro tipo de cosas. Pregunté al señor ahora, literalmente, ahora es pura paciencia, puro esperar. Está mostrando cómo se ve al final. Cuando termina todo ese proceso, la van a colocar ahí en el agua, de esta manera, en el agua salada, que es un queso salado. Eso me decía el señor, que ahora pues solamente falta esperar. Les mostramos un poquito cómo estaba el proceso, después cómo lo colocan en el agua para que sea salado, y ya, ahora es pura paciencia, puro esperar y listo. Eso fue, espero que les gustara esta experiencia. Nos devolvemos de la barraca. Le quiero contar algo interesante sobre mi papá, porque mi papá ha vivido en el campo. Mi papá le tocó vivir así, estaba a lo mejor así, pues estaba trabajo de campo y literalmente estaba durmiendo. También le tocaba trabajar y le tocaba dormir en esos lugares para cuidar, para que no vengan los lobos para comer el queso, la carne y todo eso. Los zorros, perdón. Creo que los zorros, no sé, en fin. Se quedó dormido esta noche y entraron los perros y dijo, yo no había escuchado nada, no escuchaba nada. Entraron los perros, comieron todo y un momento vio los perros, escondió de miedo, no los empezó a regañar y comieron todo lo que había allá. Y el segundo día lo regañaron a mi papá, lo pegaron, le tocó correr. Una historia bien así, bien chévere, pero bueno. Ahora les quería decir que hicimos como unas tomas interesantes con María José, que está aquí. ¡Oli! Y está grabando por allá con esa cámara. Entonces pues sí, para mostrarle un poquito el lugar de arriba. Bueno, y ahora para contarle un poquito la historia de este bus, porque tiene una historia muy interesante que creo que les podría gustar, porque este bus no solamente apareció aquí, tiene toda una historia. Bueno, literalmente todo lo que ven acá, pues hace un año no había nada. Todo eso se hizo en literalmente aproximado un año, para decirle así. Bueno, para pasar al grano, le tocaron traer este bus de Polonia, lo trajeron y de una vez empezó la remodelación. Y cuando digo remodelación, es una remodelación completa. Le tocaron destruir todo. Les voy a colocar aquí unas imágenes para que vean un poquito todo lo que hicieron. También pues ellos tienen su cuenta de YouTube, que como les contaba son youtubers de aquí de Rumania. Hicieron pues un documental, para decirlo así, todo lo que pasó. O sea, literalmente grabaron todo, cómo lo trajeron y toda la remodelación, que creo que de pronto les puede interesar. Aún si no entienden nada porque es ser humano, de pronto hay subtítulos, no sé, pero igual si quieren ver un poquito de la experiencia. Para pasar al grano, tocaron, lo trajeron, les destruyeron todo lo que hicieron ahí. O sea, fue un proyecto muy poderoso, pero aquí estamos hoy y van a ver exactamente el interior de este bus, que quedó espectacular. Entonces que sean hasta el final del video para ver un poquito todo lo que hay acá. Estamos aquí, tenemos un pollo que estamos haciendo. Vamos a hacer un pollo desmechado. Con pastas, pollo desmechado con pastas y con salsa ¿Con pesto. qué pasta? Pesto. Tenemos pastas así, tenemos el pesto. Y vamos a mostrarle más o menos el proceso. El proceso de cómo es de cocinar. Sí, pero es súper chévere. Pues es muy importante colocar esto, no sé cómo le dice en español. No me o la acuerdo ventilación, tampoco. pues para que salga todo el humo, porque si no, aquí se va a llegar de olor y también de humo, que no es bien. Sí. Como es un espacio pequeño. Entonces pues les vamos a mostrar un poquito el proceso de hacer la comida en el bus. Bueno chicos, y aquí ya estamos preparando nuestra pasta. Tenemos por aquí la cebollita, la pasta ya hervida, el pollito con esta vista demasiado linda. Becata. Y por ahí Mimi está rallando, pero está rallando el queso. Rico, qué rico. Eso está quedando demasiado rico. Vamos a ver cómo queda. Bueno, obviamente, como les decía, pues ya empezamos a cocinar y todo. Estoy rallando el queso. Mi esposa me está utilizando de la mejor manera para hacer algo también, hacer útil. ¿Cómo así? Porque así debe ser,
entender, muchachos. O sea, ustedes si piensan que son acá solamente para estar ahí sentados mientras su hermosa esposa está haciendo algo de comida, pues se están equivocando, ¿sí? Pongan la mano y hagan algo también porque ustedes no son los patrones del mundo. Entonces vamos a seguir. ¿Qué está haciendo? Rallando el queso, ¿no? Estoy rallando el queso hermoso de la casa. Estoy rallando el queso. Estoy intentando de no dar al lado. Me gustan mucho todos los objetos que tienen así de madera, súper estéticos, muy bacanos. Chévere. Ahora vamos a empezar a hacer la salsa para la pasta. Eso, empezando así, estoy haciendo eso, ¿no? Y ese alrededor, y creo que me repetí muchas veces, me voy a repetir muchas veces en este video, pero la verdad no es una experiencia que lo haces todos los días. Y cuando ves así, literalmente te estás sintiendo como en un sueño. Yo a veces veo a María José está mirando mucho los animes, como le había contado, a veces a ella le gusta ver eso. Y a esos animes como de paz, así en el campo y todo. Entonces me da así como la misma vibra, parece una vibra de sueños, literalmente. Mira cómo se pone bonito acá, ¿ves? Tan chévere. Cada detalle es increíble, la verdad está increíble. Bueno, nosotros ¿por qué no compramos queso ya rallado y nos toca hacer todo ese trabajo? No sé. Yo no entiendo. ¿A mí qué me va a pagar? ¿A mí qué me va a pagar esas horas? ¿Ah? Bueno, seguimos. Ahora pusimos la cebollita a sofreír en el aceite. Tenemos por aquí el pollito y los espaguetis están por acá. Bueno, chicos, les vamos mostrando el proceso mientras estamos con esta vista hermosa. La verdad es que es wow, 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 wow. Que justo ahora están pasando las ovejas también. Justo al frente del bus. En esta belleza apareció una vista de niños. Y ahora vamos a poner el quesito, qué rico. Wow, esto se ve increíble, ¿cierto, Mimi? Increíble, de verdad que sí. Miren esta belleza. No se quieren imaginar cómo huele de rico acá pesto, pero miren esta belleza, cómo se ve. Uf, qué rico. Miren aquí el queso profesional que corté. Mentena bien tradicional rumana. Sí, señor. Que las mentenas de Rumania es otra vuelta. Vean esto. Uf. Como dice mi papá, eso es una comida para pegarse los niños. ¿Cómo así? Sí, es un dicho de Rumania. Así es un dicho de Rumania donde dice, está rico que tienes que pegar el niño. Pero bueno, esto es. Mira esta belleza, pero cómo huele de rico. Pero, si son suficientes pastas. Sí, yo no voy a comer tanto. Pero yo siento que me va a dar hambre todavía, que estoy súper hambriento. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y ahora que tengo un poquito de tiempo, mientras estoy descansando un poquito, pues ya estamos terminando la comida, les quería preguntar yo así, ¿cómo sería un negocio de este en Colombia? Yo sé que en Colombia hay demasiados glampings y sé que hay también muchos Airbnbs bacanos, muchos hoteles súper chéveres, muy innovadores y todo. Pero ¿cómo les parecería eso en Colombia? Usted personalmente, lo que está viendo este video, ¿iría hacia un lugar así? Voy a preguntar una cosa. Sé que es una realidad, no quiero que nadie se ofenda o que nadie me tire hate por eso, pero sabemos un poco cómo es la situación de la seguridad en Colombia, tristemente, y eso, pero les quería mostrar que aquí, como vieron, literalmente no hay nada de, o sea, no hay nada de seguridad, literalmente hay apenas unas cámaras, pero literalmente cualquier persona puede saltar eso, llegar aquí y a robar. Pero bueno, eso no pasa aquí, eso me decía el dueño que no tuvieron hasta ahora ningún inconveniente, nunca pasó, no se escuchó pasar esto, es muy tranquilo desde este punto de vista, y eso es una cosa que me gusta mucho sobre Rumania, en comparación hasta con otros países de Europa, ni siquiera con Colombia, hasta con los países de Europa eso no sería posible. Entonces quiero decir un poquito, promover un poquito mi país, Rumania, que todavía tiene como esta belleza de gente buena, que no sé, decirlo así. Espero que entendieran un poquito mi punto de vista de la seguridad y todo eso, y espero que nadie se va a ofender. Es una realidad que yo quería como compartir con ustedes, que pues me pareció interesante. La comida ya está lista, miren cómo se ve eso de rico, se ve espectacular. Tenemos aquí una Coca-Cola Zero. Atención, cuídense lo más que puedan y miren esta belleza, se ven riquísimas. Uy, qué rico. Riquísimo. Bueno, ya listo, la comida está lista. Vamos a comer, vamos a descansar un tiempo y pues nos vemos de más tarde, dependiendo con qué vamos a hacer. Nos vemos cuando vamos a ver la película o algo. Bueno, literal salido para cerrar la puerta principal. Creo que la noche normalmente se cierra. Aquí en la casa nos dejó un spray para si acaso viene un perro peligroso, porque hay muchos perros de campo. Y vamos aquí en la cabaña, tenemos más sprays de eso contra orzos, contra insectos y más animalitos de estos. Aquí está la puerta que pues se cierra, creo que se cierra a la noche, pues justamente para que no entren adentro de pronto otros animales, pienso yo. Me la voy a cerrar. Listo, la puerta está bien cerrada. Me voy de vuelta. Se ve muy bonito de noche también. De pronto se escucha un poco diferente porque no tengo el micrófono conmigo, pero está haciendo un frío, hay mucho viento aquí en esa montaña, entonces en esa valla, como decirle, pero bueno. Miren la vista que hay, miren todas las luces como se ven ahí. Nos vamos acercando y le mostramos. Miren un poquito cómo se ve de noche, también se ve increíble.
todas estas luces por acá. Se ve increíble, la verdad pues no tengo palabras porque todo está muy bonito, todo está perfecto, la verdad muy bonito. Se hizo noche también, cerramos todas esas cortinas, les había mostrado que cerramos todo para que se mantenga un poquito la calefacción acá. Les contaba un poquito porque son muchas ventanas, es un poquito complicado de mantener calor, entonces pues esas cosas protegen un poquito del frío, menos un poquito, y también tenemos eso para proteger. La vibra es bacana, afuera hay un silencio asustador, pero bacano. ¡Asustador! Mire cómo grita esa colombiana que se hacen ella siempre. Mentira, María José, vení princesa. Como les contaba, pues aquí tenemos el lugar, como les estaba diciendo, que tenemos un cosito para los perros, es para los orzos, porque pues también puede pasar. Estamos aquí, pero bueno, casi no pasa. Aquí tenemos, no sé para qué, pero bueno, también para animales y más importante, de moscas. Ahora como ya esta noche vamos a cerrar completamente esta puerta, también la cerramos para que no entre el frío por acá, por esos huecos, para que sea un poquito mejor isolado y pues también para la intimidad. Una cosa que nos dijo el dueño es que si queremos en la noche podemos cerrar como estas cortinas justo para que se haga como un tipo de barrera en el frío, al menos ayuda un poquito porque es normal, hay muchas ventanas, no hay muchas soluciones para que sea bien isolado. Estoy un poquito maluco, entonces por eso hablo así, pero bueno, vamos a cerrar todas para que no entre tanto el frío acá. Y así se ve cuando todo está cerrado. Ya es como más cozy, ya es aún más para descansar, como para ya listos para dormir. No se imaginan el cansado que estoy, porque literal para llegar aquí nos tocó manejar desde Alba Iulia, donde estamos nosotros. Le vamos a poner aquí el mapa un poquito para que puedan pensar cómo es. De Alba Iulia hasta Brasov, hasta aquí a Baracabas, fueron literal 2 horas y 50 minutos. No es tanta manejada, pero pues llegué un poquito cansado porque he manejado mucho esos días, pero bueno. Bueno, ya literalmente cerramos todas las luces. No podíamos, teníamos más energía para poder ver algo así como dijimos en ese cine así. Ahora estábamos muy cansados, me tocó mandar un poco de videos para la editora para que este video esté aquí. Tocó camellar duro, pero bueno, ya cerramos todo, estamos listos para ir. María José ya está durmiendo. Siento que vamos a dormir muy rico porque hay un silencio, está haciendo calorcito y esa cama es tan rica, es tan suave. Me gusta porque pusieron bastantes tipos de almohada. Tenemos una almohada con memoria, una almohada más mediana y las suavecitas que me gustan a mí. Entonces si no va a pasar nada esa noche, si de pronto no nos viene un oso a tocarnos a la ventana, pues nos vemos simplemente de la mañana. Y buenos días, hemos volvido, hemos dormido rico, pero eso les voy a contar ahorita. Nos despertamos a hacer la limpieza porque a las 11 tenemos que salir, son las 8 de la mañana, nos despertamos bien temprano. Dormimos rico, pero fue mucho calor, entonces de calor no se preocupen, toda la calefacción funciona perfectamente. Hasta me tocó despertarme y poner la calefacción más bajo porque un momento se calentó tanto que no podíamos más. Entonces la calefacción funciona como debe y la ducha está, pues hacerlo así un poquito como les digo, a dar un poquito nota, porque una ducha en un camper que funcione tan bien, mucha cosa, funciona increíble como una ducha normal de la casa. Literalmente eso me decía que es siempre conectada al agua, entonces pues se puede bañar normalmente como en la casa. Bueno, pero ya no me demoro más, voy a hacer limpieza acá, voy a preparar todo mientras María José se está bañando para que dejemos todo limpiecito. Y bueno, literalmente acabo de terminar de organizar la cama, literalmente organicé, digo yo súper bien porque la hice literalmente como en la foto. El punto siempre que digo yo, hasta si vas a un hotel que hay gente que deja todo desorganizado, hagan un poquito de limpieza, dejen limpio después de ustedes. No importa que haya alguien que viene y lo hagan, pero de respeto, háganse un poquito su propia limpieza porque estamos unas personas educadas, ¿sí? Es un pequeño consejo que les doy. Bueno, y como les estaba diciendo, pues ahora ya terminamos con la parte de la cama. Vamos a seguir con esta parte de acá que son como nuestra ropa, la cocina la dejamos limpio desde ayer. Voy a abrir todas las cortinas que entra la luz y ya hemos terminado. Bueno, y ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer. Hicimos la limpieza, tuvimos un tiempo de descanso, todo fue muy chévere y despertarse con esa vista es una belleza. Un lugar 100% recomendado. De aquí se acaba también el vlog de hoy, espero que les gustaron. No olviden que van a aparecer muchas experiencias de aquí de Rumania, entonces suscríbete, dale un like a este video. ¿Qué hace? Porque va a aparecer un video muy bacano que creo que les va a gustar. Vamos a visitar Castillo de Drácula, entonces nos vemos de la próxima. Chao.